Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 10. Arte y ciencia. El odio con que los anarquistas persiguen los monumentos de un pasado odioso indigna a los partidarios de la ciencia y del arte oficiales. Sois unos bárbaros, gritan a los revolucionarios. Esta acusación es injusta, pero debemos recordar que jamás hubo bárbaros que amontonasen tantas minas como los llamados seres civilizados. Los romanos, vencedores incultos, respetaron los cuadros y las estatuas de la conquistada Grecia. Los godos guardaron los monumentos de Roma, que después habían de destruir los papas. Los árabes civilizaron España, asolada por los piadosos cristianos. Los bandidos del 93 transformaron París, prolongaron las calles, abrieron nuevas vías, construyeron alcantarillado, celebraron fiestas suntuosas, cultivaron el yermo, suelo francés y Bonaparte, hombre de orden, saqueó los museos de Italia y, hecho emperador, desvalijó a Europa de sus obras maestras. La fuerza, ha dicho Carlos Marx, es la comadrona de las sociedades. Los anarquistas son los comadrones del siglo XX. En el curso de su rudo trabajo, pueden ellos reparar en el sitio donde dan sus golpes. Cuando se trata de salvar a la humanidad, ¿qué importa que alguna joya pueda ser destruida? El hombre, desprovisto de razón e ignorando la ciencia, creó las religiones. Y estas religiones, de las que se aleja cada vez más, pesan aún sobre él, y es preciso que se destruyan sus vestigios. Hasta aquí se han transformado, se han atenuado, pero sin desaparecer. Los cristianos destruyeron las estatuas de las divinidades olímpicas, y se apropiaron las pompas del paganismo susceptibles de seducción. Esto fue como la fusión de las mitologías. Desapareció el dogma antiguo, pero permanecieron sus ceremonias más o menos modificadas. A su vez, los deístas del siglo XVI proscribieron el culto cristiano, y lo reemplazaron por el de la razón, ¡qué locura! Y después por el del Ser Supremo, que fue una estúpida mascarada. De Numa a Gregorio V, y de Gregorio V a Robespierre, hay todo un encadenamiento. Y hoy la francmasonería es una religión, el libre pensamiento otra. El materialismo tiene sus ritos como el deísmo. En otro tiempo, se comía poco en Viernes Santo. Era la regla. Hoy se come mucho. Es la moda. Moda que se convierte en tradición. ¿Dónde está la diferencia? El respeto al Estado es un resto de religiosidad. Los desvaríos metafísicos hacen al hombre esclavo sobre la tierra, descubriéndole en cambio las varias regiones del cielo, que los anarquistas deben combatir sin piedad. ¿Cuánto simboliza el misticismo debe ser destruido? El altar, ante el cual el hombre pierde su individualidad, y hace abstracción de su ser. El confesionario, en el que un espía ensotanado se hace Dios. Y la cruz, emblema de las degradantes virtudes cristianas. La humildad y la resignación. ¿Habéis pasado alguna vez bajo las elevadas bóvedas de los templos, pisando las sonoras baldosas que os envían el eco de vuestros pasos? ¿Os habéis detenido algo confusos en la sombra de las columnatas, contemplando las góticas vidrieras, entre cuyos violáceos rosetones se filtra la luz misteriosamente? ¿Habéis aspirado ese olor insípido y penetrante del incienso mientras llegan a vuestros oídos cantos incomprensibles, como una armonía del otro mundo? ¡Oh! ¡Qué bien combinado está todo para seducir y aniquilar al ser humano! De esas sombras, de esas vidrieras, de ese incienso, de esos cantos latinos, se desprende un conjunto de impresiones que suben al cerebro, produciendo embriagueces de opio, desequilibrios mentales. Todo esto debe destruirse en absoluto. No hay modificación posible. O toda la verdad, o todo el error. Después de Lamarck, Darwin, Büchner y Moleschott, sobran lo mismo el Ser Supremo que la diosa razón. Fúndanse los cálices en el crisol. Pulverícense los dioses de alabastro en el mortero. Hágase leña de los confesonarios. Si esto es ser iconoclastas, lo son los anarquistas. En cuanto a las iglesias, podrían servir para escuelas o para granero público.
Otro fanatismo es el de la patria. Con gran acompañamiento de metal se ruge. Temblad, enemigos de Francia. Y llorosos violines, acatarrados acordeones, chillones organillos, repiten el motivo hasta desgañitarse. Cuando los quintos vayan a la guerra, y ondean las banderas, lucen las escarapelas y millares de imágenes representan a los generales recamados de oro, con los laureles de la victoria en la frente, y la triunfante espada en la mano. Tal es el entusiasmo, que se despanzurraría a un alemán por el amor a la patria, como en la Edad Media, se ofrecía a Dios la asadura de un herético, y los pintores mediocres, especulando sobre los sentimientos patrióticos del jurado, presentan en la exposición un cuadro bélico que no hay más remedio que aceptar. Todo esto es lo que hay que suprimir, pero todo esto no es el arte. ¿Qué es, pues, el arte? Todo cuanto revelando los encantos del espíritu y halagando los sentidos, contribuye al progreso humano. Si se derrumban las iglesias, si se queman las banderas, el arte no retrocederá, antes al contrario. Pero quien destruyese por placer el Louvre o la Biblioteca Nacional sería un insensato. La naturaleza no anda a saltos, ha dicho Leibniz. Podrá hacerse tabla rasa de todas las instituciones políticas y sociales de la humanidad, pero no se borrará ni en un día ni en un siglo el recuerdo de su historia, de sus esfuerzos, de su forma. A un lado de las pesadas divinidades asirias, la Venus de Mila aparece como la evocación del genio griego. Los vivientes Madonas de Rafael repelen las frías vírgenes de mármol tendidas sobre los sepulcros cristianos. Murillo, Rubens, Watteau, vuestros personajes tan distintos y nerviosos, vuestras creaciones rebosando luz, desbordando las morbideces de la carne, hacen revivir siglos pasados. Que destruyan por segunda vez la columna de Vendôme, monumento elevado al crimen. Que destruyan las estatuas de Louis Ives, de Enrique Ives, un renegado real, y el Gambetta, un burgués renegado. Pero que se respete en el Louvre el Museo de Arte Internacional. No hay mejor terreno para germinar y desenvolver el arte que una sociedad libre, enteramente libre. Todos los tiranos del genio que bajo el pretexto de estimular al talento, han pensionado a sus aduladores a costa del pueblo, no han hecho otra cosa que falsear el espíritu, cortar las alas a la inspiración, supeditarlo todo a su gusto personal. El arte griego no esperaba a Pericles. ¿Qué diferencia entre las obras de Esquilo y las de los poetastros de la época demetriana y de la dominación romana? ¿Qué abismo entre las Filípicas de Demóstenes y las arengas de los retóricos que enseñaban a precio de oro la elocuencia según los siglos? En el agora se habla otra lengua. Todo es utilizado, quintiesenciado, amanerado. Se comprende que la libertad no inflama ya los corazones de los nietos de Trasíbulo. Allí donde reina la servidumbre, la inspiración es deforme, el genio se agota. Las mejores odas de oración no son aquellas en que celebra a Augusto y Mecenas. La Eneida, monumento de adulación y de lisonja elevado a la gloria del César, no vale lo que las geórgicas, que cantan a la inmortal naturaleza, y quién sabe si lo advirtió Virgilio, por cuanto al morir ordenó que quemaran su obra. De todos el más grande es quizás el plebeyo Plauto, que anima con un soplo de vida a sus personajes. Mercaderes, parásitos, esclavos, cortesanos. Por otra parte, los latinos no tuvieron casi más que un arte de importación. Entre ellos, el culto exclusivo de la fuerza mata el culto del espíritu. Conocidos son los versos del poeta. Después de Augusto ya no hubo en Roma más que profesores griegos, enseñando la rutina y las reglas que habían aprendido. Esto fue lastimoso. Crearon un pueblo de copistas que se creían escritores, y de charlatanes que se consideraban tribunos. Solo tuvieron algunos historiadores indignados, Tácito y Suetonio, con estos dos poetas libelatorios, y, después, la podredumbre del Bajo Imperio, el hundimiento inevitable. Nadie osa recoger el látigo de Juvenal. Luego nada, salvo algunos pasajes de Tertuliano y de Orígenes,
que tienen todavía la llama del apostolado. Estos campeones del cristianismo naciente, todavía son superiores a sus sucesores, ya corrompidos, los procaces charlatanes de concilio, los frailes, fanáticos e ignorantes. En la Edad Media quedó prohibido el pensamiento. Todo el arte fue reducido a la arquitectura religiosa. Pero conmociones políticas comienzan a bambolear la tiranía feudal. Y he aquí una literatura que se forma. Crónicas, novelas, poesías. Sacudiendo el yugo del latín, Dante intenta escribir en su lengua. Las ideas teológicas del republicano proscripto causan hoy risa. Pero la forma de la obra perdura, y es muy superior a las frivolidades y simplezas de los poetas cortesanos de un León X, o de un Alfonso de Este. Villon, el pillete murmurador y ladrón, y Rabelais, el cura anarquista, no son superiores a Boileau. La Reforma y el Renacimiento dan a Europa nueva vida. Las repúblicas italianas desbordan legiones de gloriosos artistas, que tratan de igual a los reyes, a los emperadores y a los papas. En los libres municipios de Flandes, al abrigo de las brutalidades feudales, audaces pintores osan reproducir la vida como es. Nada de vírgenes cloróticas ni de arcángeles anémicos. Paso a la sangre plebeya, a las carnes mórbidas, vivientes y rosáceas de Rubens y Rembrandt. Richelieu, que se alababa de proteger las artes, no pudo sufrir a Corneille. Los inflamados versos del viejo poeta sonaban en los oídos del cardenal como una evocación de la República Romana, peligrosa para la fe monárquica. La Academia gustábale más, con su cortejo de nulidades oficiales. Conrad, Vapelain, Desmarets, Bois Robert. Louis Philippe quiso reforzar su corte, creando una corte inferior, y pensionó a los hombres de pluma casi al igual que a los criados. Mientras el bueno de La Fontaine, viviendo prudentemente lejos del rey Sol, ponía en boca de los animales lo que un hombre no hubiera osado decir: nuestro enemigo es nuestro maestro, y Molière, filósofo melancólico y burlesco, veía al hombre con sus vicios y sus ridiculeces. Allí donde el armonioso Racine no veía más que cortesanos de Versalles transformados en griegos y en romanos, un pedante enfadoso y displicente, Despreux, que pudo contentarse siendo un buen crítico, creyó un deber formular las reglas del arte de escribir. Figuraos algo tan intangible como el pensamiento, tan sutil como la inspiración sometido a reglas, cargado de cadenas. Queda prohibido volar con las propias alas. Atrás los adjetivos vulgares, las palabras groseras. Paso al estilo noble. Atrás la imaginación, la audacia, el capricho. Paso a la unidad de acción, de tiempo y de lugar. Arrepentíos, Camoens, Ercilla, arrodíllate tú, Shakespeare, que imaginas que es permitido tener genio a despecho de los legisladores del arte. Pero, ¿quién se digna hablar de Shakespeare? ¿Y Valmiki? ¿Se sabe si ha escrito el Ramayana? Lo propio del genio es elevarse por encima de todas las reglas. Los aristarcos solo han engendrado una multitud de miserables copistas. Después de la muerte del gran rey, hubo en Francia una época de sosiego. Todo el mundo quería vivir, y hasta casi hubo el derecho de pensar. La idea comenzó a desprenderse de la forma. Se interrogó menos a los maestros, y más a la naturaleza. Resultado: Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot. Bajo Napoleón I, hubo para la palabra una mordaza, para el pensamiento un apagador. Los poetas no podían más que celebrar los laureles de Belona. Los discípulos de David pintaban romanos. Bellas artes, literatura, poesía, todo fue afectado, contrahecho, atroz. La Restauración aumentó la sombra. El padre Loriquet, jesuita, escribió la historia, y Cuvier se encargó de realizar el maridaje entre la ciencia y la Biblia. Solo un hombre, Pablo Luis Currier, enloquecido por la indignación, se elevó en el libelo la elocuencia de Juvenal. Pero el siglo VI rompe sus andadores. Se llega al 1830. En todas partes, se desborda el anhelo de libertad.
guiada por un genio Víctor Hugo, una pléyade de hombres de talento declara la guerra a los clásicos. Abajo Despreux. Abajo el tunante de Racine. Abajo los académicos. Y los Gautier, los Bausville, los Musset, los Barbeda Aurevilly, los Méry, los Sandeau, los Dumas, brillan de repente en la novela, en la crítica, en el teatro, destruyendo los ídolos viejos, trazando nuevas vías, mientras los escritores socialistas emprenden con ardor la crítica de la sociedad vieja, y Heine, este alemán tan francés, y tan parisien, revolucionario a pesar suyo, acribilla con la metralleta de su espíritu mordaz a los políticos de Francia, a los patrioteros de Alemania, y saluda al comunismo. El día 2 de diciembre señala un retroceso. Napoleón y, como buen tirano, proscribe el pensamiento. Bajo su reinado, la novela es nula. Montaigne reemplaza a Balzac, el periodismo decae, el teatro vuelve a las representaciones de magia y a las exhibiciones de la carne. ¿Qué es ese estribillo de opereta que llega a vuestros oídos? A los aplausos de espectadores, coronados dos hombres revolucionarios a su modo, se burlan de los reyes y los dioses con música de Offenbach. Dejad que griten los rigoristas. Esta locura despertará el buen sentido. La risa resucitará el espíritu, y con el espíritu la dignidad. La sátira va a convertirse en libelo. En los últimos años del imperio, sopla por todas partes el espíritu de revuelta traducido por el pincel, el lápiz y la pluma. Rochefort enciende su linterna. 20 periódicos desmoronan el poder con la agudeza de sus ataques. Finalmente, caen el imperio, la censura y los tribunales. Parece que el arte va a ser libertado. Pero no es esta la verdadera revolución. Solo los hombres han cambiado. Pero no importa. Una ráfaga de aire fresco ha pasado por las imaginaciones aturdidas. A pesar de la caída de la Comune, que contaba con tantos talentos, el pintor Courbet, el poeta Vermesque, el cancionero Bottier, el realista Valles, el romántico Jat, el sincero Vermorel, el elegante Grousset. A pesar de la represión, del estado de sitio, del retroceso ofensivo a la literatura venal, la gente se separa de los viejos ídolos. Se comenta a Darwin, se lee a Butner, se renuncia a la fría pesadez antiestética, y se busca el arte en la vida y la ciencia en la observación. Zola y los naturalistas entablan una guerra a muerte con los románticos, y a sus golpes cae la hojaresca de una literatura sin ideal. Demoledores ante todo, manejan la pluma brutalmente, como un mazo. Se vive todavía en una época de transición. Solo la libertad puede permitir al arte todo su desenvolvimiento, vulgarizándolo entre las masas. Mañana, cuando el arte sea verdaderamente popular y accesible a todos, brillará con más fulgor que nunca. Ciertamente, en los comienzos de la revolución social, la satisfacción de las necesidades vitales tanto tiempo desatendidas, eclipsará todas las aspiraciones estéticas. Precisará asegurar el pan y el alojamiento, procurar por el porvenir, y consolidar la obra realizada, antes de soñar en lo brillante, y lo superfluo, se convertirá también en una necesidad. Los proletarios, separados hasta ahora de todas las distracciones intelectuales, condenados a la taberna, porque el arte no ha sido puesto a su alcance, una vez convertidos de bestias de carga en hombres pensantes, no irán a la sapa de los burgueses. Lo mismo ocurrirá respecto de las ciencias. No se me argulla con el ejemplo de algunos príncipes filósofos que cuentan con sabios en su camarilla. Sueltos estos sabios hubiesen sido de más utilidad. Hay que recordar el gran número de inventores desconocidos, rechazados por la rutina de los cuerpos oficiales. Jacquard, Cugnot, Fulton, los Colón, los Vesalio, los Palissy y los Galileo, perseguidos, y otros, como Cuvier, que han querido conciliar lo que es inconciliable, la ciencia y la fe. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. En todo tiempo la gran cuestión ha sido arrebatar al pueblo el conocimiento del saber humano.
profano quien osa echar una ojeada sobre la misteriosa naturaleza. Los sacerdotes de Egipto y de Caldea, los brahmanes de la India, han preferido dejar que se pierdan tesoros de conocimientos, antes que de ellos se aprovechara la humanidad. La ciencia, en lo sucesivo, debe ser vulgarizada, porque si continúa siendo patrimonio de un reducido número, no tardará en crearse una aristocracia. Así se han creado la mayor parte de las religiones y de las castas. En una sociedad comunista anarquista, la libertad de pensar y decir, la certidumbre de que no faltará lo necesario durante el periodo de estudio y de experimentación, la facultad de procurarse instrumentos especiales, hoy muy costosos, y mañana, puestos a disposición de todos, harán dar a la ciencia pasos de gigante. Fin del capítulo 10. Arte y ciencia. Filosofía del anarquismo.